Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa Personajes Geniales. Una vez más y por iniciativa del Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego y obviamente ADN 40, descubriremos esos personajes, Gerardo Laveaga, querido como siempre acompañándome, esos personajes que le han dado a la historia pues todo el lucimiento de sus vidas. Y en esta ocasión, imagínate nada más, una mujer vituperada, una mujer que tiene apenas unas décadas, que se ha estado recuperando la gran trayectoria y la piedra fundacional que fue Mary Wollstonecraft. Una mujer, Isabel, que ya está casi olvidada por todos. Casi nadie sabría quién es Mary Wollstonecraft. Y sin embargo fue la que dio el banderazo a la emancipación femenina en el ámbito familiar. Hay muchos rangos de la emancipación femenina, pero quien da el banderazo con su vida y con su obra es sin duda esta mujer genial que fue Mary Wollstonecraft. Increíble personaje, Gerardo, y lo dices súper bien porque estamos hablando de un Londres donde no se esperaba ni siquiera que se hablara de eso que eran las mujeres, de esos derechos que no tenían las mujeres propiamente. Entonces, hay un parteaguas en su vida que es la vindicación de los derechos de la mujer. Pero vamos a entender por qué escribe esta mujer, siendo tan joven, un manifiesto feminista tan temprano en la historia. Primero que nada hay que entender que son vientos de cambio, obviamente vendrán todas esas grandes revoluciones de pensamiento, la ilustración, el hombre, el centro de todo, pero el hombre y las mujeres, eso es el parteaguas de lo que vivirán tremendamente tras esos años de la Revolución Francesa. Y Mary Wollstonecraft vivió una vida muy complicada. Su padre era un alcohólico que golpeaba a la mujer. Ella tuvo que intervenir muchas veces para pelear con su papá, y a los 19 años se fue. Dijo, yo ya no puedo más. Y trabajó de maestra, de institutriz, de dama de compañía, pero eran trabajos que le parecían muy chiquitos, hasta que se emancipa ella misma y se va a trabajar como traductora. Y sorpresa, ahí empieza a conocer a las inteligencias de la época. Tú dijiste algo, era una época en que no había derechos para la mujer y tardaron 100 años más en llegar. Ella simplemente dio el banderazo, porque después de ella pasaron otros 100 años sin que hubiera derechos para las mujeres. Y efectivamente esos 100 años que se iba a dilatar, después iban a enterrar incluso a estas mujeres que hicieron mucho por ese movimiento. Y vamos a desmenuzar un poco esa infancia. Efectivamente el padre era un hombre iracundo, un hombre que la fortuna que tenía mediana o no se la dilapa en estas borracheras, la mamá no podía hacer nada e hicieron una profunda diferenciación que era lo común en esa época. Al hermano le dan una educación formal en un buen colegio y a ella le dan una educación deplorable. ¿En dónde? En la casa de la amiga. Lo hemos platicado muchísimas veces. Las mujeres en Europa o en Nueva España o en el mundo entero, digamos occidentalmente hablando, se educaban con otras mujeres y de una manera muy poco, ella decía, de calidad. Entonces, a lo único que podía haber aspirado era a lo que se dedicó muchos años de su vida, de los 15 a los 18, a los 20, que fue a ser o maestra, pero con una educación deplorable, porque era maestra para niños, era maestra para niñas, realmente no estaba educada como ella tenía esas aspiraciones, ya era una mujer sumamente inteligente. Ahí empezará a hablar de esas grandes diferencias que tenían con respecto a las mujeres. Y ya cuando te hablaba yo de estos cambios en Europa, quiero hacer el brinco a la Revolución Francesa. Tú imagínate una mujer con esos bríos, con esa inteligencia, escuchar que en Francia se había dado la revolución, que estaban tirando por tierra el absolutismo, la época feudal que había pasado mucho tiempo anterior, pero que todavía tenía reminiscencias y que hablaban de cambio, de derechos, de igualdad. Esto yo creo que la motiva y la lleva a ir a Francia en 1792. Una mujer que ya se dedicaba, Gerardo, a escribir para mantenerse. Y va a quedar profundamente decepcionada de la Francia que encuentra. Sí, como tú lo dijiste, muchos derechos para los varones, pero para las mujeres nada. Todos los clubes femeninos que se habían abierto fueron clausurados por Robespierre. Ella siente, oye, se va a Francia en plena revolución, qué valiente, Sí, qué valiente. sí, sí. No solo su obra es un modelo de emancipación, que ahorita vamos a hablar de ella, es su vida. Se enamora de un norteamericano en Francia que le embaraza. Terrible. Ella le dice, por favor, y luego la abandona.
por favor quédate conmigo, ella lo persigue, amenaza con arrojarse al río, o sea, pobre, se sentía triste, enfadada, y finalmente el hombre la deja. Y regresa a Londres, y ahí, como dices, se establece en Londres para escribir. Ahora hay que decir algo, el Londres del siglo XVIII es un Londres donde ya empiezan, los libros se han vuelto un bien comercial. ¿Barato? No baratos, caros. Un libro cuesta ¿Accesibles? 5 chelines. El salario de un empleado a la semana es de 10 chelines. O sea, es carísimo. Pero accesibles. Pero empiezan las bibliotecas itinerantes sí. y empiezan las bibliotecas públicas. Y eso hace que el libro sea alcanzable para todos. Y ella empieza a escribir y, como tú bien dices, se mantiene con eso. Y además, en esta experiencia que tuvo en París, que sí, obviamente el tema personal fue algo tremendo lo que le hace Gilbert Ilmay, norteamericano. Ni siquiera hay que recordar el nombre. Es que después está en sus cartas. Y Ella entonces, misma, claro. Ajá, tiene un valor, digamos, para este personaje que fue ella como armando en la vida. Pero lo que también critica, y lo critica muy bien, es que en la época de terror guillotinan a Olympia de Gauche, guillotinan incluso a un hombre francés que estaba a favor de... Condorcet. Exactamente, que estaba a favor de la igualdad. Y entonces no debemos de quitar esa época que vivió, que además sobrevive, como bien dices, Gerardo, haber estado en la época de terror en ese París y en esa Francia, libró el cuello, pero de puro milagro. Bueno, ya cuando está mucho más establecida, más tranquila en Londres, no hay que olvidar que tuvo una hija con el estadounidense, Fanny, una hija que además a los 22 años se suicidará. En fin, regresemos a ese Londres donde empieza a escribir y empieza también a darse cuenta que todo lo que ha permeado ha sido interesante para escribir la vindicación del hombre. Primero escribe un texto para decir somos iguales, inspirada en Condorcet. Y después escribirá la famosísima y muy, muy importante, porque además hay una frase que yo te quiero leer de esta obra de la vindicación de las mujeres. Hacedlas libres y pronto se volverán sabias y virtuosas, a la vez que los hombres lo serán más. Pues la mejora debe ser mutua, o la injusticia a la que una mitad de la raza humana está obligada a someterse se volverá contra sus opresores. Vindicación de los derechos de la mujer, un libro escrito en 1792. Debiera imprimirse y reimprimirse permanentemente. Como lo dije, es el banderazo de la emancipación femenina. Varones, ustedes están usando a la mujer para divertirse, es su juguete. Lo único que le importa a la mujer en la educación que ustedes le dan es vestirse bien, la opinión del hombre, casarse y tener hijos. Punto. Sí. Nosotros no queremos tolerancia. Y arremete contra Rousseau y arremete contra Burke, Edmund Burke, porque Edmund Burke habla de la compasión, de la benevolencia. Dice, no quiero benevolencia, no quiero compasión, quiero igualdad. Igualdad en educación e igualdad en derechos para hombres y mujeres. Y arremetió contra Rousseau. A Rousseau lo puso pinto y barrido y bien merecido. Porque decían Rousseau unas era un cosas impresentables, misógino, claro. Impresentable. Sí, si nos pusiéramos a ver todos esos... Hay un libro fantástico, a ver si en otra ocasión platicamos de él, donde los grandes próceres de la historia, hombres, la opinión que tienen sobre las mujeres, sacar todas esas citas, es un libro que acabo de comprar, y no podrías creer que justifican esa desigualdad y la manera como tratan de minimizar incluso la inteligencia, el cerebro de las mujeres. Pero bueno, ese sería otro tema. Pero volviendo a la vida de Mary Wollstonecraft, no se esperaba, ya todo lo que había hecho, no se esperaba sin duda de que hubiera hecho una mujer. Pero conoce a un hombre también muy interesante, a un escritor de apellido Godwin, que será su esposo, un hombre que la comprende, digamos, en la esencia que era Mary, nada que ver con ese mal amor del estadounidense que nunca más lo vuelve a ver, y empezará un periodo maravilloso, digamos, en la vida de Mary, donde puede escribir, donde puede tener una postura intelectual. Lo que hace Godwin por Mary Wollstonecraft es entregarle, que no tenía por qué entregarle, pero era permitir ese espacio, que después Virginia Woolf seguía insistiendo y que también el esposo de Woolf se lo da, es no tienes por qué interferir en mi vida intelectual, no tienen por qué interferir las vidas cotidianas, la elección de ser madre, la elección de ser esposa, con la creación intelectual y con lo que yo quiero aportar. Y Godwin hizo algo más.
Primero tuvo una hija con ella, que fue la autora de Frankenstein, Mary Shelley. Que Mary se casa luego con el poeta Shelley, Percy Shelley, y van a tener a la autora de Frankenstein. Pero hizo algo más Godwin por Mary Wollstonecraft. Cuando ella muere a los 38 años de fiebre puerperal, él publica toda su obra y la difunde. Pero lejos de ayudar, esto lastima la imagen de Mary, porque dicen, es una hiena con enaguas. Vean esta furia, vean esta vieja amargada. ¿Cómo puede escribir esto? Y Godwin, que había pensado que iba a difundir grandes ideas, que hoy se reconoce que lo son, en ese momento del siglo XVIII queda muy mal visto. Claro. ¿Cómo publica estas ideas? Porque llega a decir en su libro, los soldados de hecho son como las mujeres, son objetos de los hombres, obedecen, sirven y matan por el otro, pero no se les requiere para más. Vean cómo en tiempos de paz, dice Mary Wollstonecraft, los soldados son vanidosos y bailan y cantan y se alinean como mujeres. Entonces todo esto molesta mucho a la sociedad de la época. Falta mucho para que las mujeres voten, pero es algo más que hizo Godwin, difundir la obra de Mary Wollstonecraft. Muere por esa devorada, como dice Rosa Montero, en este libro que recomiendo muchísimo, se llama Nosotras, hace 20 años que lo escribe y está recuperando a Mary Wollstonecraft. Lo que hace Godwin justo al imprimir y al divulgar lo que vio de esa mujer, lo que convivió con ese intelecto, con esa inteligencia, y lo publica. Gerardo, estamos hablando que estamos a 80 años de que murió Sor Juana. Estamos hablando de un mundo todavía muy primitivo. Estamos hablando de un mundo que faltaban procesos enormes para alcanzar esa igualdad. Y no nada más para las mujeres, porque una guerra, todavía puedes creer que en 1914, la gran guerra que hizo, digamos, carne de cañón a millones de jóvenes europeos justificados por esa ambición y por ese, digamos, los grandes políticos. Sí, manden a los jóvenes. Hoy en día eso ya es impensable. Existen las guerras todavía, eso es otra cosa que no hemos superado, pero el tener ese orgullo por esa guerra, eso que estás enfatizando ahorita, no fue bien recibido porque el patriotismo y los hombres... Una sociedad, Gerardo, si me permites, muy acomodaticia, hipócrita, con los roles de hombres y mujeres. Y hoy nos sorprende que Mary Wollstonecraft sea criticada en el mundo occidental, pero piensa en Irak, piensa en Irán, piensa en Afganistán, donde hoy todas las mujeres, hoy una mujer en Afganistán no puede salir a la calle si no acompañada de un hombre, no puede salir si no se cubre la cara. En Irak, si sale el pelo fuera del velo, puede ser apaleada. Claro. O sea, hoy, en 2025, falta mucho para que la mujer tenga los derechos que hubiera querido tener Mary Wollstonecraft para las mujeres de su época. Claro, y no vio lo que hizo también por su hija, porque Mary, a pesar de haber sido huérfana, sí la biblioteca que había logrado su mamá con su papá hace que sea una mujer culta, hace que sea una mujer bebida por los libros y por eso puede escribir y podríamos seguir hablando horas y horas mujeres del feminismo y de Mary Wollstonecraft. Isabel, el tiempo se nos ha terminado. Gracias, Gerardo. Acompáñenos la siguiente ocasión en Personajes Geniales, aquí ADN 40.